En sí, el aumento de las penas no contribuye a reducir la cantidad de delitos. Lo que el aumento de las penas tiene como efecto es que una cantidad de personas que cometen delitos van a estar más tiempo recluidas, y eso hace que esas personas que generalmente salen de la cárcel y vuelven a cometer delitos, porque el nivel de reincidencia lamentablemente es muy alto, que esas personas mientras están allí encarceladas no vuelvan a cometer delitos, pero no tiene una incidencia directa sobre que haya menos delincuentes. Nosotros lo que planteamos reiteradamente es que el sistema penal es solamente una parte de algo que hace a la forma como se sienten los ciudadanos en cuanto a su protección frente a este fenómeno que es la inseguridad, y que para proteger a la ciudadanía no solo hacen falta métodos eficaces de represión del delito y de sancionar el delito, sino que es fundamental prever formas preventivas del delito a través del fortalecimiento de las instituciones básicas de socialización de las personas, como son la escuela, la familia, el trabajo, la participación comunitaria, y cuando tenemos la desgracia de que una persona comete un delito y que vaya a la cárcel, que vaya a un lugar en el cual tenga realmente posibilidades de rehabilitarse y no vaya a salir peor que como ingresó. Es decir, en realidad la finalidad de la cárcel es, por una parte, retribuir por el mal causado a la sociedad y, por otra parte, generar en esa persona los anticuerpos necesarios a los efectos de hacer lo que yo denomino una reducción del daño, que el individuo no salga a seguir delinquiendo. Esa, ese es un razonamiento utilitarista, digamos, ¿no? Es decir, que hacemos. De alguna forma es muy interesante lo que está pasando hoy con los adolescentes infractores. Los delitos graves como rapiña, homicidio, etcétera, son sancionados con una pena mínima de 1 año de privación de libertad. Eso cuando se aprobó la ley 19.055 fue con la idea de que había jóvenes que en general tenían más de 16 años que cometían una cantidad enorme de delitos hasta llegar a los 18 años de edad. Entonces la idea fue, en esta franja entre 16 y 18 años de edad, los sacamos de circulación aplicando una pena mínima de 1 año. El efecto de esto es que efectivamente desaparecieron jóvenes que que acumulaban una cantidad enorme de rapiñas, por ejemplo, pero que la comisión del delito se desplazó a los 14 y sobre todo a los 15 años. Con lo cual, esto significa que si nosotros no atendemos a cuáles son las causas del delito, es decir, cuando se aplica una medida de corrección o de represión en determinada franja, se corre el delito hacia una franja inferior. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que aún en la hipótesis de la utilidad que presenta tener a estas personas fuera de la sociedad, si el sistema carcelario no es eficiente, lo que va a pasar es que cuando vuelvan fatalmente reincidan. Y si no es eficiente, cuanto más tiempo lo tengo en la cárcel, menos resultados puedo esperar. Entonces, ahí hay un tema que la sociedad debe discutir de frente al sistema político y con el sistema político y con quienes trabajan en estos temas, a los efectos de determinar cuáles son las respuestas correctas, ¿verdad? Y comparar buenas prácticas que se han visto y se han aplicado en otros países del mundo y aún de la región. Hay una teoría norteamericana que se llama, en criminología, que se llama la teoría de la incapacitación, que significa incapacitar es anular a una persona para que no siga cometiendo delitos, y concretamente encarcelarla. Indudablemente, si yo apuesto a la teoría de la incapacitación, yo voy a tener una victoria puntualmente respecto de esa persona. Pero respecto de la sociedad, en definitiva, si esa persona está más tiempo, pero cuando sale sigue cometiendo delitos, yo voy a haber tenido una persona recluida durante todo ese tiempo a costa de la sociedad y con efecto nulo en cuanto a lo que es más importante para una sociedad, que esa persona no siga cometiendo delitos. Entonces, ahí viene todo el depósito de una cantidad de exigencias para la calidad de las políticas carcelarias, la calidad de las políticas de recuperación, porque también una buena política carcelaria es
esencial a una buena seguridad ciudadana, porque en la medida que yo realmente rehabilito, por lo menos hago que la persona no vuelva a reincidir cuando sale en libertad, estoy siendo exitoso porque estoy protegiendo a la sociedad de la comisión de nuevos delitos. La cadena perpetua es un enunciado que tiene determinadas características. En el mismo Estados Unidos hay cadena perpetua irredimible, es decir, que la persona entra a la cárcel y no sale hasta que muere. En la Argentina hay cadena perpetua que se puede redimir en la mayoría de los delitos a partir de los 25 años de reclusión. Y pues, yo creo que poner a una persona a la cárcel por toda la vida sin ningún tipo de esperanzas o de expectativas es en el fondo una condena muy cruel, más allá de los delitos que se hayan cometido, porque yo digo, ¿qué queda de la persona que cometió un delito así sea horrendo después de estar 10, 15 años encerrado, ¿no? ¿Qué queda si comparamos el ser humano que cometió el delito con esa persona a los 15 años de estar encerrado? Y un poco el principio de algunos beneficios, sobre todo el de la libertad anticipada, que habilita que una persona condenada que está cumpliendo privación de libertad pueda obtener en el 50% de la pena o en el 75% de la pena, los 2/3, cuando tiene buena conducta, puede obtener su libertad, tienen por finalidad eso justamente, ser una suerte de estímulo para que la persona aproveche su tiempo de reclusión para reparar y repararse de alguna manera del mal que ha hecho, ¿no? Cuento un episodio que me tocó vivir cuando se estaba al poco tiempo de aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, la 16.707, en el segundo gobierno del doctor Sanguinetti, y en la Biblioteca Nacional hubo un debate sobre las consecuencias de esa reforma, y a mí me invitaron a participar, y yo oí decir que al aplicar una mínima, que debe ser de las más altas que hay en el país, de 8 años por un copamiento, prácticamente eso iba a hacer que desaparecieran los copamientos en el país. Yo creo que los delincuentes, cuando delinquen, lo único que les preocupa es no ser atrapados y no les preocupa la pena que va a recaer por el delito que cometieron. Por eso tenemos, por ejemplo, homicidios que son insólitos, por ahí para quedarse con una cantidad irrisoria de dinero, con una cartera, con un celular, se mata una persona porque se comete delito con arma de fuego, que ese es un ingrediente muy importante en la comisión de ilícitos en el Uruguay y no solo en el Uruguay. Y entonces yo contesté que lamentablemente los delincuentes no miraban el Código Penal antes de delinquir, sino que lamentablemente iba a seguir habiendo copamientos. De hecho, sí, en aquel momento había como una moda de cometer copamientos, y luego hoy cada tanto sabemos que se cometen. Por lo tanto, el Código Penal en sí solo no es un límite para que se cometa este delito ni otro, ¿no? Es decir, ningún Código Penal, por mejor que sea, va a impedir que haya delincuencia. El problema es cuando la delincuencia excede determinados parámetros que van más allá de lo que es aceptable en una sociedad, y cuando eso genera una hiperinflación del número de personas recluidas, y esto a su vez genera un fuerte peso para el Estado, y que lo que pasa en nuestra sociedad es que pese a que estamos casi en un récord de personas recluidas, porque tenemos más de 10.000 personas recluidas y sumamos las personas que están en las cárceles más las personas que están en los establecimientos para adolescentes infractores, es decir, no obstante tener esa cantidad tan grande de personas que ha crecido geométricamente, tenemos un fuerte déficit en cuanto a la seguridad. La gente sigue quejándose de que se siente insegura. Yo pienso que es algo más integral, que debe prever una mejora en las condiciones carcelarias, una mejora en políticas focalizadas, tendientes a prevenir realmente el delito. Después, en una respuesta, es decir, hay normas, yo estoy hablando de la prevención del delito en un sentido más social. También hay una prevención del delito considerada en sentido policial, que es todo lo que escuchamos todos los días, ¿no? Cantidad de policías. Hay que recordar que el Uruguay tiene el récord de policías de América Latina por cantidad de población.
tenemos una policía con muchísima gente en relación a la población, sin embargo la gente se siente insegura, pero la eficiencia policial, la eficiencia del sistema judicial en cuanto a penar realmente a aquellas personas que se demuestra que son culpables de los delitos, es decir, todo eso es un continuo de cosas, pero tampoco podemos pretender que estas cosas se solucionen de un día para otro. Estas cosas llevan un proceso y tal vez las primeras mejoras en este proceso no se van a poder sentir o apreciar de una manera inmediata. Pero si lo vemos en sentido de proceso, vamos a empezar a ver una mejoría en la medida que ataquemos todos los temas a la vez, porque atacar un solo tema, concentrar en la represión penal, la cuestión de la seguridad, es ir al fracaso, porque desde el año 97, cuántas leyes se han aprobado en este sentido y la gente cada vez tenemos más gente en las cárceles y la gente se siente más insegura. Hay situaciones en la sociedad de violencia, especialmente una violencia que se ejerce respecto de, de los más débiles, llámese personas, niños, niñas y adolescentes, llámese personas privadas de libertad, etcétera, que son propias de la sociedad y de alguna forma cualquiera de nosotros como ciudadanos alguna responsabilidad tiene. Pero eso de llevar a que el ciudadano común, que trabaja todos los días y que cumple con sus deberes para con el Estado, es responsable de que haya delincuencia, yo creo que eso es un exceso.